encendido? Nadie. Ya, listo. Ya. ¿Qué más debemos saber? Que la producción diaria más o menos de T4 son 100 miligramos y de T3 son 10 miligramos. La vía plasmática es importante saber de que el T4 va a tener una vida de 8 días y el T3 de un día. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque debemos evitar que hayan estímulos que hagan que aumente esto de una manera como, por ejemplo, estímulos como que, como de repente que el paciente esté expuesto al frío, que haga mucho ejercicio, que también el estado emocional, si de repente está deprimido, está en un estado eufórico, también deberemos tener en cuenta algunos medicamentos como agonistas alfa-adrenérgicos y también debemos tener en cuenta que esta regulación de función tiroidea va a cumplir un ciclo circadiano. Por eso que es importantísimo saber que estas pruebas se deben tomar entre 6 y 7 de la mañana. No deberían prolongarse más. ¿Por qué? Porque he visto que en algunas situaciones a veces los pacientes no entienden o de repente no se les explica de una manera adecuada en consultorio, donde, por ejemplo, vienen 8, 9, 10 de la mañana. No, que yo quiero que me tomen un perfil tiroideo porque vengo de lejos. Sí, pero hay que explicarles que esos valores ya no son valores basales, sino valores de actividad, valores en el cual podrían indicar un falso resultado, ¿ya? Por eso que en esta diapositiva les he puesto la clave en el diagnóstico del laboratorio tiroideo es la evaluación del equilibrio del sistema de retroalimentación que relaciona la función tiroidea y la contrarregulación neuroendocrina hipotálamo hipofisiaria. En términos simples, debemos saber en qué momento tomarlo, bajo qué condiciones lo estamos tomando, ¿ya? Cuando me refiero al momento, significa de que el paciente debe haber descansado por lo menos unos 30 minutos, no debe estar agitado, no debe haber tomado ningún medicamento, debe ser temprano, ¿ya? También, ¿en qué condiciones? Pues, o sea, también debemos tener en cuenta cómo cómo ha venido ese paciente, de repente está tomando algún medicamento que pueda alterarlo, y también debemos saber bajo qué condiciones se procesan la hormona tiroidea, porque hay métodos y métodos para procesarlo. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Ven? Acá vemos la biosíntesis de la hormona, su metabolismo radioactivo, la hormona tiroidea con proteínas. Entonces, ¿cuál es la actividad biológica de las hormonas tiroideas? Van a tener en múltiples órganos diana donde van a actuar. Por ejemplo, en el cerebro va a aumentar su desarrollo y modulación, por eso que nosotros sí sabemos que las hormonas tiroideas forman parte dentro del tamizaje neonatal para descartar hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? Porque es una causa prevenible de retraso mental. O sea, si se detecta y se le da el tratamiento adecuado, se puede prevenir el retraso mental que el niño puede realizar si es que no se llega a tratar a tiempo esa enfermedad. En el caso de la hipófisis, va a aumentar la secreción de la hormona de crecimiento y va a disminuir lo que es el DCH. Hay que tener en cuenta, chicos, de que está muy relacionado las hormonas tiroideas en el crecimiento y además va a actuar en el hueso tanto en la formación y la resorción ósea. En el hígado, miren, síntesis de glucosa, proteínas, catabolión, por eso se han visto que la levotiroxina, va a disminuir lo que son la glucosa. Ya, miren, la lipólisis y la captación de la glucosa, o sea, va a disminuirla. En el músculo aumenta la captación de la glucosa, en el sistema nervioso simpático va a aumentar la expresión de receptores beta-adrenérgicos y en el sistema circulatorio va a aumentar la contractividad, el ritmo cardíaco y el tono vascular. Entonces, y por medio de la enzima peroxidasa tiroidea se va a catalizar la oxidación de
de yoduro para dar origen a la monoyodotiroxina y la diyodotiroxina, la cual a su vez van a formar T3 y T4. Entonces, qué hormonas, o mejor dicho, qué forma parte del perfil tiroideo? El perfil tiroideo vamos a utilizar lo que es la hormona estimulante, la tiroides, la T3 y la T4. Sin embargo, la T3 y la T4 van a tener fracciones libres, en el cual estas, como vemos, van a diferenciarse de repente de las no, de las que del total, porque son hormonas capaces de entrar en la célula y ejercer una acción más específica, como por ejemplo que se unen, que, que van a, por ejemplo, que mientras que la hormona se va a unir a la tiroglobulina, estos van a constituir un depósito de reserva y van a viajar de forma más uniforme, más específica a través del torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, como ya les había mencionado, miren todo lo que forma el diagnóstico del perfil tiroideo. Lo que más utilizamos es, como ya les dije, el T3 y T4 libre. Utilizamos básicamente la TSH, que es para el estudio o diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo, cuando ya en algunos casos de repente queremos descartar una tiroides Hashimoto o una patología tiroidea antiinmune, podemos pedir los anticuerpos antiperoxidasa, los famosos TPO, ¿ya? O de repente si queremos diagnosticar algún cáncer de tiroides, pedimos la tiroglobulina, o si queremos de repente valorar función hipofisiaria, podemos pedir un TRH, una hormona reguladora de tiroides, ¿ya? Chicos? Incluso podemos pedir hasta calcitonina, que también funciona como un marcador tumoral, junto con la tiroglobulina. Entonces, algunas diferencias de cuadro clínico de hipertiroidismo y hipotiroidismo, ya que eso lo debemos tener marcado nosotros para poder hacer una correlación clínica con lo que podemos encontrar en el perfil tiroideo. Entonces, ahora vamos a buscar los anticuerpos antitiroideos que, como ya habíamos mencionado acá, ¿para qué van a servir? Para descartar patología tiroidea autoinmune, ¿ya? Que son tres, básicamente. El TPO, que son los anticuerpos antiperoxidasas, los TRA, que son los anticuerpos antirreceptor de TSH, y los anticuerpos antitiroglobulina. Entonces, como ya los habíamos mencionado, hay que tener en cuenta en quienes lo pedimos. Porque no basta decir, es un hipotiroideo, es un hipertiroideo, está un hipotiroidismo, sino también ver o descartar si es que forma parte de alguna patología autoinmune, que es la mayoría de las causas de hipotiroidismo o hipertiroidismo secundario. Por ejemplo, si es un paciente con hipotiroidismo, que implicaría que encontramos el TSH elevada con el T4 libre disminuida, por eso que el TSH está aumentado, porque trata de estimular que la tiroides comience a formar más T4, y como no hay una respuesta adecuada, el feedback sigue siendo un feedback negativo y por eso que la TSH se eleva. Si le sacamos lo que son los anticuerpos antitiroideos y están positivos, podemos determinar que es una tiroiditis de Hashimoto. Sin embargo, si están negativos, podemos ver de repente que son otra causa, como por ejemplo un déficit de yodo, que actualmente es un poco difícil, porque a través de haber yodado las sales, como que se ha podido controlar de una manera mejor esta patología, ¿ya? En el caso, si el paciente fuera un hipertiroideo, en cual encontramos la T4 libre, T4, T3 alta y la TSH disminuida, y encontramos anticuerpos antitiroideos positivos, podemos ver que es una enfermedad de Graves, o si en todo caso encontramos negativo, podemos encontrar una tiroiditis infecciosa. ¿Chicos? Y si el paciente es un eutiroide,
puede ser que sea un bocio simple nada más, pues, ¿no? Por eso es importante pedir los anticuerpos. O sea, primer punto, si sospechamos de un hipotipo o hipertiroidismo, pedir el T3, pedir el T4, pedir el TSH. Si encontramos o confirmamos a través del análisis de laboratorio esta patología, vamos a pedir anticuerpos antitiroideos para ir ya con mayor especificidad buscando la causa de este hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Ya? Como ya les había explicado en el cuadro resumen que les había, de los 3 anticuerpos, acá encontramos cada una de ellas. Y como ya vemos, chicos, si bien es cierto, la mayoría de ellos nos permiten descartar lo que son anticuerpos antitiroideos, enfermedades autoinmunes, podemos también utilizarlo, por ejemplo, el TPO para una evaluación de riesgo tiroideo en el embarazo, para una evaluación de hipotiroidismo en el bocio eutiroideo y, sobre todo, miren, monitorización durante el embarazo en sujetos con leve aumento de la TSH. ¿Ya? O sea, tienen otros usos también. ¿Ya? En el caso del TRA, podemos utilizarlo como un diagnóstico diferencial de tirotoxicosis atípica. En el caso del TGA, como un estudio secundario de determinación de algún tipo de patología oncológica. Entonces, acá en esta imagen podemos observar que según la relación de TSH con T4 libre, ya podemos ver más o menos en cuánto los valores se podría localizar para poder localizarlo o más o menos encajonarlo en algún tipo de causa aparente. Por ejemplo, si encontramos acá, como podemos observar, de repente un T4 en 1.8 y una TSH por encima de 100, podemos pensar que de repente tiende a más a ser un hipotiroidismo primario. ¿Ya? Esto es lo que refleja este cuadro y esta es la forma, como les he explicado, para leerlo, para poder tener un punto más claro de esta enfermedad, de estas enfermedades. Entonces, acá hay un algoritmo simple, pero podría decirse útil para poder tener un poco más claro. Por ejemplo, si la T4 se pide la T4 libre, el TSH, y esto sale normal, obviamente es un eutiroideo, pero si encontramos de repente la T4 con la T libre baja y la TSH alta, podemos ver que es un hipotiroidismo y vamos a determinar si es primario o congénito. ¿Ya? Y esto lo podemos utilizar a través de pidiendo de repente evaluando al paciente, si de repente es un paciente, si es un recién nacido, de repente si tiene los anticuerpos negativos, pero si en todo caso tenemos alguna duda sobre eso, podemos hacer una prueba de TRH en el cual si existe una respuesta excesiva a esta prueba, tenemos un hipotiroidismo primario, ¿ya? En cambio, si tenemos una FTA, un T4 bajo con un TSH normal o bajo, podemos decir que es un hipotiroidismo secundario. ¿Por qué secundario? Porque no hay una respuesta adecuada de la tiroides, o sea, algo más está pasando. Ahí hacemos una prueba de TRH, igual, si hay una respuesta excesiva, puede ser un hipotiroidismo primario. Si hay una respuesta normal, el problema de repente no es en la tiroides, sino es más arriba, puede haber una lesión hipotalámica, ¿ya? Y si no hay respuesta alguna, muy probablemente sea el problema mucho más arriba, una respuesta en una lesión hipofisiaria, de repente puede ser un síndrome de Asherman, pues, ¿no? En una paciente postsangrado. Entonces, ya vimos el algoritmo del hipotiroidismo, ahora vemos el algoritmo del hipertiroidismo. ¿Ya, chicos? Si vemos, no se preocupen, ya terminamos, faltan 3 diapos. Si vemos, por ejemplo, el TSH y el T4, si el TSH se encuentra baja y el T4 alta, ¿qué quiere decir? De que hay una respuesta adecuada de la tiroides, ya pueden,
comenzamos a evaluar de acuerdo a, por ejemplo, si tiene bocio, o si hay signos oculares, como por ejemplo el exoftalmo que hay, que es común, que acá los puse dentro del cuadro clínico. Miren, acá está el exoftalmo, ¿ya? Los ojos saltones. Entonces, si tiene bocio, si tiene signos oculares, probablemente, y le pides anticuerpos, probablemente sea una enfermedad de Graves. Si el paciente no tiene bocio, no tampoco tiene síntomas oculares, pero acá debemos tener en cuenta que probablemente no sea una enfermedad autoinmune, sino vamos a pedir una captación de yodo. Si esta captación de yodo se encuentra aumentada, puede ser una enfermedad de Graves o un bocio nodular tóxico. Si está disminuida, puede ser una tiroides de Hashimoto en una fase aguda, una enfermedad de Graves, un bocio nodular tóxico con una sobrecarga de yodo. ¿Y cómo vamos a diferenciar de repente una tiroides de Hashimoto con una enfermedad de Graves? A través de los anticuerpos autoinmunes. Si el TSH se encuentra alta y la T4 libre alta, eso quiere decir de que hay doble respuesta, o sea que la tiroides no está identificando que el T4 se encuentra alta y sigue produciendo para seguir estimulando T4. Muy probablemente se deba a que no hay un rompimiento en el eje, probablemente porque alguien está estimulando al TSH, ya sea el hipotálamo o ya sea la hipófisis, y puede ser por eso haya un tumor hipofisiario secretor de TSH o de una hormona estimulante de tiroides, una hormona reguladora de tiroides. Si encontramos un TSH baja y un T4 normal, significa que hay una producción de T4 por algún otro lado, ¿ya? Entonces, acá sí es conveniente medir el T3 libre. Y de acuerdo a lo que midamos, si encontramos aumentada la producción de T3 libre, puede ser una enfermedad de Graves en fases iniciales, o un bocio nodular tóxico que está produciendo T3 libre. Si está disminuida, puede ser un síndrome de eutiroideo. ¿Qué quiere decir? Que este paciente está teniendo un hipotiroidismo subclínico que probablemente esté siendo administrado, se está administrando hormonas tiroideas de forma exógena con algún fin, como por ejemplo de repente bajar de peso, pues, ¿no? O también de repente está que consume corticosteroides para poder subsanar alguna enfermedad que tenga. También otra cosa que debemos tener en cuenta cuando hacemos el perfil tiroideo es determinar los fármacos que van a afectar la tiroides. Ya, así como hay fármacos como he presentado en la hipoglicemia, también tenemos fármacos que van a afectar a la tiroides, como por ejemplo el propranolol de la amiodarona, que va a inhibir la conversión de T4 a T3. ¿Por qué hago mención a eso? Porque cuando vean crisis de hipertiroidismo van a ver que le van a dar un beta-adrenérgico, el propranolol, que va a funcionar de dos formas, tanto como disminución de la taquicardia como evitar la conversión de T4 a T3 de forma periférica. ¿Ya, chicos? Algunos los glucocorticoides también están presentes para afectar lo que es la tiroides, ya que van a suprimir la secreción de TSH para disminuirla, y por ende no haber más producción ni de T4 ni de T3. Bueno, más que todo T4, porque la T3 se convierte de manera periférica. Ya, y así vienen varios, pues la dosis alta de salicilato, ya hice la acotación. Entonces, en una conclusión, las hormonas tiroideas van a ser necesarias para un funcionamiento normal del cerebro a lo largo de la vida. ¿Ya? ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Que la interpretación de un perfil tiroideo, como ya vimos, no es una cuestión fácil. No es tener el T4 libre, la T baja, no. Es el decir si es hipotiroideo o hipotiroideo, es la punta del iceberg, porque tenemos que ver por qué está haciendo eso, ¿ya?
Tenemos que identificar la causa, como hemos visto en los algoritmos, ya que esto puede alterarse por diversos factores, factores exógenos, factores de fármacos, factores tumorales, factores de repente autoinmunes o de repente cosas primarias, pues, ¿no? Por eso que debemos tener una correcta correlación clínico-laboratorial para llegar a una interpretación y a la causa que se está dando. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Han sido una hora de clase. ¿Listo, chicos?